La educación como negocio versus el derecho a la educación. El artilugio de un Estado ineficiente fue el disparador elegido por el discurso neoliberal para socavar los derechos igualitarios de la educación pública en nuestro país. El contexto sociopolítico de los 90, fuertemente marcado por los ajustes, las privatizaciones y la precarización del trabajo, intentaba producir así un cambio estructural en el que la educación privada albergaría con mejores armas la formación cultural de cada uno de los habitantes del suelo argentino. La educación como negocio se constituye una vez en la permanente amenaza sobre el libre derecho que todos tenemos hacia ella. Abdicar ante semejante escenario mercantil significa la marcha definitiva hacia un sistema universitario fuerte y comprometido en el que la enseñanza de grado y posgrado no sea solamente un factor de movilidad social ascendente, sino el principal sustento de libertad educativa para todos los pueblos del continente. Bueno, básicamente la década de los 90 lo que dejó fue una ilusión de que cambiando el área jurisdiccional se iban a hacer cosas en forma más eficiente, cuando en realidad lo que se trataba de hacer en el Estado era hacer bien lo que es distinto. O sea, no era cuestión de privatizar ni cambiar la sede jurisdiccional, porque son lógicas distintas. Se fue reconfigurando el Estado. El Estado fue pensado eficiente para los sectores dominantes, ¿sí? Y un Estado que se reconfigura para generar pérdida de derechos del conjunto de la clase trabajadora. Las repercusiones de las políticas de los 90 en el sistema educativo y en la educación en sus diferentes niveles, centralmente yo veo que pasaron de convertir al Estado como Estado educador en un Estado evaluador. Esto tiene que ver con esta mirada de la eficiencia que se le reclamaba al Estado previo a las reformas de los 90. Bajo el influjo de esas políticas privatistas, en realidad políticas liberales desde lo económico, se introdujeron realmente serias modificaciones en el sistema universitario. Ahora, desde el punto de vista educativo, lo que ha ocurrido en la década posterior a los 90 fue el fortalecimiento del presupuesto nacional como porcentaje del Producto Bruto Interno, y esto ha permitido la sustentabilidad de la educación pública. En el caso de las universidades, esto significó, y en el caso de la escuela media, significó la privatización del conocimiento, la mercantilización en el sentido de devaluación de la educación pública. La educación pública pasa a ser considerada de menor calidad. Hay todo un discurso muy persistente que permea y penetra en la sociedad, en los diferentes niveles socioeconómicos, y aún hasta familias de niveles socioeconómicos con muchas dificultades intentan comenzar a mandar a sus hijos a escuelas privadas, escuelas confesionales, donde la tasa de pago no es tan elevada, pensando que esto asegura mayor calidad. Ahora, tampoco se puede negar, si tomamos por ejemplo nuestra propia universidad, el avance que se hizo en términos de infraestructura en el propio campus, ni todo aquello que hasta el día de hoy permanece. ¿Qué quiero decir? El sistema de incentivos de investigación, aquello de que había un suplemento al ingreso del docente en base a sus proyectos, todo eso implicó un proceso de diferenciación social en el marco de la Ley de Educación Superior, y tanto el sistema de incentivos como la Ley de Educación Superior continúan. Así que yo lo que rescataría en síntesis es el aumento del presupuesto nacional para la educación como un hecho importante de esta década. El tema de la calidad se liga con esto del rendimiento y la eficiencia y la eficacia, y creo que en el caso de la universidad significó también, y lo vemos todavía, el tema de crear una competencia entre grupos de trabajo, entre grupos de investigación, y al interior de los propios equipos y grupos, una lucha por la preponderancia individual. Hay una tarea persistente individual de ver cómo acreciento mi currículum. De cualquier manera, algunos avances fueron realizados, cambiaron modos de acción dentro de las universidades nacionales, pero fundamentalmente cómo actúa la universidad a través de la movilización, ¿no? A través de la movilización de sus claustros, de sus
organizaciones institucionales, y la Universidad de Río Cuarto formó parte de esas manifestaciones en contra de ese modelo privatista hacia el seno de las universidades, ¿no? ¿Qué es lo que permitió que la privatización no llegara a extremos como ocurrió en otros lugares del mundo? Es, por un lado, la tradición de acumulación de pensamiento crítico en Argentina y una sindicalización y una presencia del movimiento estudiantil muy fuerte con este ideario, esta recuperación libertaria, que es la que le pone freno al Estado privatizador. Que hay un fortalecimiento de los sectores populares en América Latina, ¿sí? Es una construcción siempre necesaria para poder garantizar derechos, para poder ampliar el campo de los derechos. Hay nuevos debates, hay una acumulación de nuevo pensamiento crítico y creo que hay condiciones importantes para poder pensar una educación en general, la ampliación de los derechos, el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y un Estado que precisamente vaya generando procesos de transformación cada vez más profundos para poder profundizar los procesos populares. El Estado tiene que ser muy activo para garantizar el acceso a la educación en todos sus ciudadanos, pero no solamente en el plano universitario. El problema empieza desde los niveles iniciales de la educación. O sea, si un chico deja la escuela primaria, obviamente es imposible que llegue a la secundaria y también a la universidad. O sea que la administración de ese derecho y bregar por ese derecho es una política de Estado fundamental y se debe hacer desde los inicios de la vida del ciudadano en tanto ciudadano educativo, ¿no? No puede haber democratización de la educación si no hay democratización de la economía, de una sociedad. Entonces esto significa la discusión muy profunda, el debate muy profundo de para qué se educa y para servir a qué intereses, ¿verdad? No es lo mismo preparar a estudiantes para una empresa privada que prepararlo para trabajar en una cooperativa o en una fábrica recuperada. El problema de la educación es que usted puede tratar de garantizar el acceso, pero no puede garantizar el egreso. Y lo que nosotros vemos es que en 1985, por ejemplo, yo leí el libro de Pérez Lindo, aquel de tapa marrón que se llamaba Universidad, Estado y Sociedad, y él decía que entraban 100 estudiantes en las universidades y se graduaban 15. En realidad, en la actualidad, casi 30 años después, las cifras indican que las graduaciones son 12. Uno puede tratar de garantizar el acceso. De hecho, en lo que va de la década, entre el 2003 y el 2010, por ejemplo, aumentó casi 8 o 9 puntos la captación de personas que están en edad de entrar a la universidad, llegando prácticamente hasta el 71% de la totalidad que estarían en condiciones de ingresar. Ahora, si usted mira la tasa de egreso, desde el 2003 al 2010, 2009, sigue estando en 12%. O sea que lo que hay son factores socioeconómicos, culturales y sociales que impiden que la gente pueda culminar exitosamente sus ciclos educativos. Evidentemente, aún en esta época donde las políticas hacia la educación podrían ser consideradas positivas, el tema de la deserción escolar en las escuelas primarias y secundarias es muy elevado y por lo tanto también después en las universidades. O sea que hay gente que no tiene un pleno acceso al derecho, porque acceder al derecho no quiere simplemente decir tener la oportunidad de llegar, sino tener la oportunidad de llegar y salir del sistema. O sea, ahí el derecho estaría consumado, la ejecución del derecho en su totalidad. Porque si no, si todo se remite a hacer un ofrecimiento y una posibilidad de ingreso a un sistema, pero sin darle al Estado garantía en términos de oportunidades y asignación de fondos para que ese derecho sea desarrollado en plenitud, logrando el objetivo que se propone el estudiante, bueno, el derecho en realidad no está garantizado. O sea, lo que hay que garantizar es el derecho a culminar estudios, no solamente el derecho a iniciar estudios. En el caso de las universidades, sí, me parece que este debate hay que darlo muy profundamente en el sentido de discutir con nuestros estudiantes y con nuestros docentes,
para qué educamos y para quiénes y contra quiénes también, y ponerlo en limpio al ingreso de la universidad. Esto me parece que puede ayudarnos muchísimo en el serio y grave problema que tenemos en las universidades en el tema de la permanencia y del egreso de nuestros estudiantes, ¿no? Hay una pérdida de sentido en nuestros estudiantes al promediar sus carreras, de no poder ver un camino a futuro que le asegure que su título le va a dar un lugar en un puesto de trabajo, ¿no? En ese sentido, creo que aseguraría mayores niveles de permanencia y de egreso, de tasas de egreso en nuestras universidades, si hay una discusión acerca de la democratización de la educación. Hay un eslogan muy común, el de la igualdad de oportunidades. Bueno, igualdad de oportunidades para llegar y también igualdad de oportunidades para permanecer y para salir. Más allá de los esfuerzos del individuo, de la persona, del estudiante. El sistema universitario, como cualquier sistema, nos referimos al sistema universitario estatal, como cualquier dependencia del Estado, siempre es vulnerable porque está sometida a los vaivenes de políticas económicas y de dominaciones políticas del Estado. O sea, el Estado en realidad es una abstracción, lo que no es una abstracción es el gobierno de ese Estado. Y de acuerdo a las tendencias políticas de los gobiernos, que están dentro de un Estado, puede ocurrir una cosa o la otra. Un punto para trabajar sobre esta vulnerabilidad tiene que ver con colocar en el centro del debate en nuestras universidades el uso del poder. No discutimos quién decide y para qué, en términos, por ejemplo, de política educativa, qué contenidos se imparten y qué sentido tiene, y creo que ahí hay una deuda pendiente importantísima en materia de participación real de docentes y estudiantes en esta discusión del uso del poder social y el uso del conocimiento. No es vulnerable en términos de que va a ser garantizada la masa salarial. Si tomamos, por ejemplo, esta universidad, el 92-93% del presupuesto se va en masa salarial. Si uno mira en términos del resto del recurso que llega, lo que hay es una pérdida de autonomía en la universidad porque esto se hace a partir de proyectos o áreas que se definen en la Secretaría de Política Universitaria, a la cual hay que presentarles proyectos, y entonces uno puede capturar recursos, digamos, pero de cosas que se han originado afuera y no adentro. Por el otro lado, eso termina hipotecando una parte de los recursos nuestros, porque hay que poner una contrapartida. No veo que haya vulnerabilidad, no veo que haya ninguna probabilidad de financiar la masa salarial. No veo que el sistema universitario esté vulnerable, por el contrario, el sistema universitario se ha ido expandiendo y ido creciendo. Siempre es vulnerable el sistema público, siempre va a ser vulnerable. De ahí la importancia que tiene que los ciudadanos vislumbren en su participación activa en la democracia, por ejemplo, a través de las elecciones. Bueno, ¿por qué elegir un sector y no otro? O sea, no es una garantía dada, es una garantía que tiene que ser conseguida diariamente, cotidianamente. El sistema educativo tiene que darse una discusión muy seria en torno a la apropiación crítica del conocimiento de nuestros estudiantes. Apropiación crítica quiere decir trabajar para que nuestros estudiantes tengan niveles de autonomía con ese conocimiento incorporado y poder tomar decisiones en sus vidas futuras. Hay una construcción de lo que denominamos la patria grande que implica fortalecimiento de los procesos populares. Por lo tanto, esto garantiza que la educación tenga una perspectiva pública, que la educación tenga una dirección emancipatoria. Creo que estamos en una etapa importante para pensar una universidad que tenga una fortaleza cada vez mayor y que tenga unos compromisos institucionales con el sistema de educación pública y fuertemente con los procesos emancipatorios. La crisis del 2001 va a marcar
un hartazgo de la población respecto de la propuesta neoliberal. Le va a decir no a un tipo de Estado que está fuertemente asociado con las corporaciones y que desestructuró derechos, reconfiguró Estado. Pero la propuesta neoliberal es una propuesta que tiene una fortaleza importante en el mundo. El neoliberalismo no ha cesado, pero la propuesta de mercantilización de la educación, en particular de la educación superior, es una propuesta que permanentemente viene siendo anunciada por los centros de poder mundial. La verdad es que desde el 2001 en adelante, si entendemos por neoliberalismo una lógica de hacer dinero del dinero, si entendemos por la educación capitalista, la educación comercial, es decir, empezar a utilizar la educación como una mercadería para hacer dinero de eso, eso no ha parado desde el 2001. En realidad las universidades y las escuelas privadas han avanzado. De hecho, las cifras muestran que hoy hay una deserción a nivel de las escuelas secundarias públicas para pasar a las privadas. Y en ese sentido mucha gente paga, compra educación privada, impide que otros se le metan en el aula y le congestionen la relación docente-alumno, o sea que en muchos casos la educación funciona como una mercadería. Entonces pensar que el cambio de la década del 2000 terminó con la educación comercial es una cosa irreal, es lo mismo que decir que no hubiera medicina capitalista en el país, cuando en realidad en salud lo que uno ve es que por el contrario creció tanto la medicina privada que cuando empieza a funcionar el sector público muchas veces es boicoteado e intervenido del sector privado, porque hospital que funciona, sanatorio que cierra. Ahora, vayamos un pasito más adelante y pensemos dónde funcionan muchas veces las universidades privadas. Funcionan donde está la universidad pública, porque obtienen el subsidio implícito de tener profesores que muchas veces son full time y reciben buenos sueldos y después van por monedas y por horas cátedras a dar clase al sector privado. O sea que el sector privado también funciona interactivamente, sistémicamente y medio parasitariamente el sector público. No es cierto que se haya acabado la educación comercial desde el 2001, no. Y fue un punto de inflexión la crisis de 2001 y creo que allí las luchas, sin duda las luchas dadas por el sindicalismo educativo en nuestro país y en países de América Latina tuvieron un papel central. También creo que todos los movimientos sociales, alter o antiglobalización, jugaron su papel y se creó un nuevo clima societal, y en América Latina creo que esto fue muy fuerte, el papel que jugaron y siguen jugando el movimiento de los sin tierra, el movimiento zapatista en México, nos muestra nuevas maneras de educar en este sentido que yo decía antes, de para qué y con quién y también contra quiénes. En algunos casos muy ligado al papel del Estado y en otros casos sin participación del Estado, con una plena autonomía de la decisión de qué, para qué y con quiénes, ¿no? Hacer el camino educativo. Entonces creo que la crisis del 2001 significó un corte en ese sentido. Sin embargo, yo veo claramente, insisto en esto, rastros y huellas de los 90 aún, y en el caso de la universidad lo veo con muchísima claridad. Seguimos trabajando por nuestro currículum, seguimos compitiendo entre grupos y entre equipos, seguimos rindiendo cuenta en este sentido de la eficiencia que es definido, que no ha sido puesto en debate. La alternativa a la mercantilización siempre va a estar garantizada por el fortalecimiento en el campo material y simbólico de las clases populares. O sea, no hay posibilidad de garantizar educación pública si hay un debilitamiento del sujeto de transformación, que somos los sectores populares. Esa creo que es la clave para poder pensar lo público incluso.
Bueno, la ley de educación superior fue en realidad una de las implementaciones de un programa que se llamaba Programa de Reforma de la Enseñanza Superior, que la sigla era PRES, que fue hecho en consonancia con las ideas que tenía sobre la educación superior el Banco Mundial. Y justamente ese programa general implicaba, entre otras cosas, la reformulación de la estructura legal en la que se movía la universidad pública y privada. Se implementaron a través del PRES otros subprogramas. Un programa fundamental fue el FOMEC. El FOMEC quiere decir esa sigla, el mejoramiento de la calidad educativa. Y otro programa importante fue el de CONIAU, la implementación de CONIAU. La CONIAU es una comisión nacional que tenía y tiene como objetivo la evaluación y la acreditación de carreras universitarias. Bueno, la educación superior dio un montón de autonomía y se generaron venta de servicios y en alguna medida muchos posgrados han sobrevivido y han logrado financiarse sistemáticamente con la venta de servicios. Ahora, eso no ha cambiado para nada, seguimos con la misma ley de educación superior. Si usted se va a Córdoba y ve la cantidad de cursos que se han sostenido mediante la venta de servicios durante muchísimo tiempo, eso permanece igual. Hay mucha retórica vacía en el sentido de que parece que esto hubiese cambiado, pero la venta de servicios y en muchas universidades, no digo que sea la de Río Cuarto, pero la articulación con el sector privado y la búsqueda de financiamiento es permanente. Tanto el FOMEC como la CONIAU operaron en una forma de asignación de presupuesto distinta en la década del 90. O sea, la obtención de fondos por concurso, fondos concursables para el mejoramiento. Entonces, aquellas universidades, dentro de universidades, las carreras que se presentaban y obtenían fondos por sobre el presupuesto asignado desde el Congreso a la universidad, podían, entre comillas, mejorar sus carreras de grado. Obviamente, aquellos que no se presentaban o a juicio de los evaluadores no calificaban el proyecto no podían mejorar la enseñanza de grado. Entonces, lo que quiere decir eso es que no había un mejoramiento uniforme de la enseñanza de grado, sino un mejoramiento de la enseñanza de grado en términos competitivos, y ese es un rasgo del sector privado y no del sector público. Esas modalidades, aún en esta década, siguen vigentes, donde lo que estos instrumentos persiguen fundamentalmente es la generación de un ambiente competitivo, a diferencia de un ambiente cooperativo que tal vez sería mucho mejor para una universidad, al menos para una universidad pública. La ley de educación superior significó la frutilla del postre en términos de todos los cambios que se dieron a nivel societal, ¿no? Incluso estuvo en discusión muy fuertemente si la educación era un derecho o pasaba a ser un servicio, un bien transable en el mercado. Esto, si bien no se logró debido a las luchas de los sindicatos, de los movimientos de estudiantes, de los movimientos sociales, sin embargo, dejó esta segmentación educativa que vemos aún hoy de la proliferación, por ejemplo, de las universidades privadas. La ley de educación superior significó la consolidación en el terreno de las formas jurídicas de los procesos privatizadores en general, en el conjunto de los procesos culturales, en particular en el escenario educativo. Significó garantizar jurídicamente la desestructuración de la educación pública en Argentina, que tiene una tradición fortísima. No se pudo, por suerte, la ley de educación superior, si bien cristaliza en lo jurídico, pero no logra, por la crisis del 2001, no logra generar el escenario de privatización que el Banco Mundial, en el famoso documento del año 95, plantea para todos los países del sur. La ley fracasó. La educación no resuelve el problema de la matriz de desigualdad económica. No vas a tener pasaje de una clase a otra por la vía del proceso educativo. La educación es una educación amplia, es una educación pública, cuando vos tenés resuelto el problema de la exclusión económica y social. Por lo tanto, no es necesariamente un factor de movilidad social, de movilidad ascendente.
la educación en general y en particular la universitaria. Bueno, respecto a si la universidad es un factor de movilidad, yo lo cuestionaría. Las cifras de CEPAL indican que de todos los graduados en Latinoamérica, el 73% son graduados cuyos padres tienen estudios universitarios completos. Cuando uno mira la segunda cifra, que es 17%, son graduados cuyos padres han terminado un terciario o un universitario incompleto. Es decir, que entre ambas categorías usted tiene prácticamente el 90% de los graduados. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la universidad funciona como un subsidio implícito a la reproducción ampliada de la clase media alta. Esto yo no sé si en realidad es un mecanismo de movilidad social. No aparece con este escenario y estos datos que, repito, vienen de Naciones Unidas, que esto sea una universidad nacional y popular donde lo que hay es un ascenso de las clases desposeídas. En segundo lugar, ya tomando como ejemplo nuestra propia facultad, nosotros hemos investigado esto y hemos visto quiénes son los 13 chicos de cada 100 que entran que se reciben, porque se reciben 13 de cada 100 al octavo año. Esa es la distribución de frecuencia más numerosa, en el octavo año de graduados. Y son las personas que tienen la variable que está atrás, es la educación de la madre fundamentalmente. O sea, son muchachos y chicas que vienen dotados de un stock de capital social y cultural, además de la capacidad financiera de poder estar 8 años sin trabajar, los que se reciben. En segundo lugar, si atamos a lo que yo dije al inicio esto, de que hemos capturado un mayor porcentaje de gente y se gradúan los mismos, está claro que nosotros tenemos un sistema de inclusión excluyente. Es decir, tratamos de incluir más gente para excretarlos del sistema después. El sistema tiene muchísimas fallas, hay que repensarlo, porque así tal cual está, sigue siendo un refuerzo para la clase media alta, para la gente que no trabaja, sirve para aquellos que vienen con una dotación de capital social. La universidad pública, evidentemente, para el estudiante, sí, opera en nuestro sistema como un factor de movilidad ascendente. Pero bueno, ese sería un beneficio solo para el individuo, y la universidad está pensada no para el individuo, sino para una comunidad. Entonces lo que tiene que ser un factor ascendente para el bienestar de una comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la universidad no puede ser ajena a los grandes problemas que tiene una comunidad. De hecho, una universidad tiene que estar involucrada en los problemas sociales relevantes, en los problemas ambientales relevantes, en los problemas políticos relevantes, en los problemas económicos, o sea, en toda la problemática que hace a la mejoría de una sociedad. Eso es parte del discurso de los lastres que tenemos de los 90, ¿no? De pensar y decir discursivamente a nuestros estudiantes que bueno, el paso por la universidad asegura luego ascenso social. Esto no se verifica más, lo dicen las estadísticas, lo vemos en la vida cotidiana de nuestros jóvenes. Lo que estoy diciendo es que la ley de educación continúa superior, que la venta de servicios continúa en muchísimos lados de Argentina, con que los posgrados se siguen financiando con venta de servicios, con que hay una tentativa de capturar más gente, pero la tasa de egreso permanece igual que hace 10 años, que la movilidad social aparece restringida a un sector apenas de la clase media. Por lo tanto, me parece que hay que empezar a mirar esos datos duros, sincerar las cosas y pensar cómo tratamos de mejorar un poco el sistema. Algo que me gustaría señalar es que es notable el sistema universitario es el reciclaje de funcionarios de distintas décadas, algunos que fueron personeros de las décadas del 90 y personeros emblemáticos de esas políticas para el sistema universitario, hoy siguen siendo autoridades del sistema universitario. Lo que quiero decir con esto es que el sistema no es tan puro, no hay un trasvasamiento puro de una década a la otra. Lo que me parece que la universidad se tiene que, y creo que nuestra universidad lo está haciendo, tiene que trabajar fuertemente, es en este campo de la democratización del conocimiento, pero asegurando o pasando en limpio que no solamente tenemos que abrir las puertas de nuestra universidad, si afuera las condiciones siguen siendo totalmente adversas para nuestros jóvenes, porque si no termina siendo perverso. Decir, abrimos las puertas, vengan, y luego ¿qué? Si la educación aparece como este espacio público que genera la posibilidad de abrir, provocar unos debates culturales, unos procesos de conciencia colectiva que van a fortalecer en general los procesos emancipatorios, en particular el fortalecimiento del campo de los derechos. Este es el elemento fuerte. La educación y la universidad en particular son espacios donde
la circulación de la palabra, la generación de nuevos espacios para la política, etcétera, son un elemento importantísimo para colaborar en el proceso de transformación social. Pero no es el único elemento, no es el único lugar.